Bienvenidas a Historias de Poliamor, el programa de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia. Y con este programa nos acercamos al final de temporada. De hecho, es nuestro penúltimo programa, pero recordaros que podéis seguirnos en redes sociales, donde seguiremos activos, y además recordaros que nos podéis poner 5 estrellitas en Spotify, que nos viene muy bien para dar visibilidad a nuestro proyecto. Pues sí. Si escuchasteis el último programa, Davinia nos explicó que algún día nos contaría la historia de cómo salió del armario con su madre y con su padre. Y creo que hoy es el día, así que si estás preparada, adelante. Creo que lo estoy. Bueno, sí que en el programa anterior con Carmen salió el tema de salir del armario y a mí se me quedó como ahí dentro el explicar esta parte de mi historia. Eso sucedió en un momento en el que yo me sentía bastante vulnerable, sentí que estaba como un poco coaccionada porque habían personas que pretendían contárselo antes a mi familia y no precisamente de una manera bonita, así que decidí que nadie se lo iba a contar antes que yo. Así que me encontré como una semana antes de Navidad sentada a la mesa con mi madre, mi padre, mi hermano y mi cuñada, explicando toda mi historia desde el inicio, desde el primer momento en el que aterrizamos en el mundo swinger con el que había sido mi pareja en aquel momento, hasta el momento actual. Recuerdo que después de explicar todo el recorrido, toda la historia, tenía delante a mi madre sin saber bien qué decir. De hecho, creo que una de las frases que soltó fue: bueno, a ti te acepto, pero nunca les aceptaré a ellos. Y mi padre se levantó de la mesa, se puso a recoger, a hacer café. Creo que nunca había visto a mi padre de esta manera. Mi hermano intentó quitar todo el hierro que pudo al asunto y empezamos a jugar a un juego de mesa que se llama... El Rubik Cup. Eso, el Rubik Cup. Gracias por el apunte. Y yo no había jugado nunca este juego y bueno, lo que mi hermano dijo en aquel momento fue: bueno, esto es muy fácil, es lo que llevas haciendo años, aquí no valen las parejas, a partir de 3 lo que quieras. Y me pareció una manera como bastante bonita por su parte de ayudarme en aquel momento en el que realmente fue muy duro. Recuerdo que aquel día, cuando me fui de casa de mi madre y mi padre no me abrazó ni me besó. La semana siguiente era Navidad y hubieron momentos bastante difíciles y duros, y esto fue así durante una larga temporada. No fue nada agradable. Por eso en la entrevista con Carmen, cuando hablaba de romper a un padre, me sentí muy identificada y fue como algo que me llegó muy dentro. Por suerte para mí, pasados 2 años, 3 casi, todo ha cambiado bastante. De hecho, a día de hoy tengo la gran suerte de que parte de mi red afectiva conoce a mi madre y mi padre. De hecho, mis vínculos como más cercanos e importantes, mis compañeros de vida, los conocen, y me siento muy afortunada de que esto pueda ser así y de que haya habido esta evolución del no los aceptaré al diles que se vengan a comer. O llamarlos, por lo que me has contado, tus poliamigos. Sí, bueno, pasamos de no los aceptaré a esa gente, pasamos a mis poliamigos y después pasó a, vale, pues son tus parejas, ok, está bien, diles que se vengan a comer. Así que, bueno, aunque el momento fue bastante difícil y duro, así resumido, sé que a lo mejor no parece tanto, pero fueron momentos bastante difíciles. El resultado al final ha sido bastante positivo con los años. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo, porque muchas veces parece que estamos contando historias alegres y animadas de gente y experiencias en el poliamor, y la verdad es que tampoco hay que endulzarlo. Hay momentos muy duros y hay choques entre una forma de entender las relaciones y entender nuestro alrededor que choca
con la que podemos tener. Y concretamente una de las cosas más complicadas puede ser precisamente la de la salida del armario. Como ya he dicho varias veces, es como una cosa que al menos con mi familia lo tengo como una carga ahí en la cabeza de tengo que hacer esto algún día, y es descubrir cómo prepararme mentalmente y intentar dilucidar como una especie de árbol de decisiones de qué va a pasar o cómo, hacia dónde puede ir. Y eso, y sé que, porque además de esta vez, pues ya lo has compartido en otras ocasiones, en otras entrevistas, y a mí personalmente sé que no fue fácil, así que muchas gracias por compartirlo otra vez y compartirlo con las personas que nos escuchan. Y ya que estamos, y como este programa lo hacemos tú y yo, en realidad también me gustaría darle las gracias a alguien que sé que nos oye en cada programa, que es mi cuñada, y a mi hermano de rebote, por estar aquel día allí y apoyarme, porque ellos ya lo sabían. Y fue bastante importante tenerlas a las dos ahí apoyando y quitándole hierro y dando un poco la cara por mí. Pues sí, tener una cara un poco más amable en los momentos duros ayuda muchísimo. Sí. Bueno, esto es como un muy buen inicio porque ya tenemos grabada la entrevista y ya sabemos que es una entrevista de llorar, así que es una forma de prepararnos ya empezando con las emociones a flor de piel. Esto es un spoiler. Esto es un spoiler, pero si lo hemos grabado, lo hemos grabado. Vale. ¿Empezamos? Empezamos. Historias de poliamor. No monogamias éticas en primera persona. Antes de entrar de lleno en la entrevista, vamos a hablar del concepto de poliamor de sobremesa, que es una palabra que a mí me gusta muchísimo y que sería una traducción del inglés Kitchen Table Polyamory, que es algo que surge de la idea de que tus compañeros o vínculos se pueden llevar bien entre ellas y con sus otras parejas, y que se puede compartir, por ejemplo, pues una comida, sentadas todas alrededor de una mesa, y de ahí vendría el nombre. Para nosotras es una de las maneras más bonitas y plenas de vivir el poliamor, siempre y cuando sea posible, ya que no siempre lo es. Y nos encanta fomentar esos espacios y esos momentos en los que compartir. Con este mismo nombre, además, existe un podcast llamado tal cual, Poliamor de Sobremesa, en el que una trieja nos comparte material muy, muy, muy interesante. Y os lo recomendamos enormemente desde aquí. Cada vez ligamos mejor las definiciones con la recomendación de la semana, sí. Con total sutileza. Y bueno, dicho esto, yo creo que podemos empezar ya con la entrevista. Y vamos allá. Bienvenida, Cris. Hola, gracias. Tengo que decir que es la primera entrevista que grabamos en mi casa, y esto lo hace maravilloso porque permite hacerla estando yo en pijama, que es lo que me da la vida. Están en pijama la invitada, el entrevistado, o sea, el entrevistador, y yo no me he puesto el pijama, que lo tengo por ahí en un cajón porque me daba pereza. Porque luego te tienes que volver a cambiar. Sí. Deciros que cuando iniciamos nuestro programa intentamos, o sea, nos propusimos no entrevistar a nuestros vínculos más cercanos. Pero han ido pasando los meses y a Cris le apetecía mucho y a nosotras también. Así que nada, pues aquí estamos con Cris. Aquí estamos. Hola. Que ya hemos dicho que es vínculo, en este caso, de Mario. Uh-huh. Y por lo tanto mi metamor. Efectivamente. Y bueno, vamos a empezar la entrevista. ¿Os parece, una vez hechas las presentaciones? Bueno, Cris, como solemos hacer, nos gustaría conocer un poquito más de ti, aparte de esta breve introducción. Bueno, como habéis dicho, y aparte de ser vínculo de Mario, me llamo Cris, soy profe. Y realmente, aunque tampoco quiero definirme por lo que hago, por mi trabajo, ser profe ocupa gran parte de mi tiempo, con lo cual creo que es una parte muy importante de lo que soy, porque de verdad que ocupa mucho tiempo en mi vida la preparación de clases y todo. Nada, y no sé, estoy un poco en blanco.
aficionada a los juegos de mesa. Sí, gracias. Gracias por decirme mis aficiones porque no me acordaba. Vale. Realmente juego mucho a juegos de mesa, últimamente mucho menos porque no me da la vida, pero me gusta mucho jugar a juegos de mesa y de hecho cuando tengo tiempo también juego a videojuegos. Y no sé. Y antes hacía taekwondo, pero me gustaría mucho volver algún día. Y aparte de eso, pues me gusta mucho el verano y tengo muchas ganas de que se haga por fin calor. La buena noticia es que cuando se publique este podcast, porque viajamos en el tiempo, es una habilidad que tenemos. Será casi verano, será casi lo sé. verano. Estoy expectante a ese momento. Así que ahora, pues para que sea todo un poco más creíble, lo que tenemos que hacer es como quejarnos de que hace mucho calor todo el rato, diciendo a ver si llega el invierno, así la gente está mucho menos despistada. Me niego. La frase de a ver si llega el invierno no forma parte del vocabulario de Chris. No. Bueno, como suele ser habitual, nos gusta saber cuál es el camino, el viaje que hace la gente a la que entrevistamos en las no monogamias. Y aunque esta vez nosotros somos privilegiados y conocemos gran parte, nos gustaría que nos lo volvieras a explicar, que nos lo puedas explicar para que todo el mundo lo sepa. Vale. Realmente el inicio en las no monogamias, mi inicio en las no monogamias fue un poco, llamémosle accidentado. Básicamente porque teníamos un grupo de amigos y realmente teníamos una muy buena relación. y era muy guay porque, habiendo escuchado el último episodio, hablando de la familia escogida, si yo hubiese en ese momento... Si yo hubiera tenido que hablar, digamos, de mi familia escogida, eran ellas. Perdón. Tranquila. Vale, esta vez empezamos con la necesidad de Kleenex desde el inicio. Por favor, pensando seriamente, necesitamos ayuda en Coffee para los Kleenex. Para tener Kleenex, por favor. Nada, entonces... la cosa es que teníamos muy buena relación, sobre todo... Bueno, con dos personas del grupo, sin quererlo, pasó algo entre nosotras cuatro. Uh-huh. Y entonces, no me voy a enredar mucho en esta historia, pero simplemente yo había oído del concepto de poliamor. De hecho, se hablaba en nuestro grupo, se hablaba de bueno, hay gente realmente que tiene relaciones poliamorosas y es una opción totalmente válida, pero lo reconozco, yo era de las de yo no podría. Gran frase a la que nunca nadie nos ha dicho. Nunca. Lo que pasa es que, bueno, pues llega ese... hace un par de años pasó esto entre nosotras cuatro y yo me di cuenta de que me empecé a enamorar. Me había empezado a enamorar de otra persona, pero no por ello había dejado de querer a la persona con quien estaba. Que soy yo. Efectivamente. Y entonces allí creo que en ese momento fue como darme cuenta de que, vale, es que todo aquello que me habían convencido, de lo que me habían convencido, que era, es que si quieres una persona, solo puedes querer a una persona de forma... obviamente, de forma romántica, solo puedes querer a una persona. Yo, en cierto modo, era, pues sí, porque si te estás fijando en otra persona es porque algo de malo hay en tu relación. Porque ¿por qué vas a buscar cosas en otra persona si ya tienes esa persona que se supone que te lo tiene que dar todo? Spoiler, no existe una persona que te lo dé todo porque además, quiero decir, tendría que venir de ti y no de alguien externo. Pero aparte... bueno, fue como el choque, más que el como darme cuenta de decir, vale, es que me está pasando esto, hostia, es que me estoy enamorando de otra persona y sigo queriendo. O sea, y no he dejado de querer y no quiero menos a la persona con la que hace mucho tiempo que estoy. Y eso fue básicamente como el toque de atención, o el momento de decir,
un momento, vamos a plantearnos cosas. Porque, por suerte, un camino parecido, o sea, es un camino parecido al que hizo Mario. Entonces, claro, esto nos llevó a hablar de cosas de las que no habíamos hablado nunca. Porque yo recuerdo, por ejemplo, ahora, visto en perspectiva, pienso, hostia, es que hace unos años yo me pillé mucho de una persona. Y yo lo llamaba crush. Porque es como, si le llamas crush, parece que importa menos. Parece que importa menos. Pero realmente yo me había pillado de una persona y pasé miedo en el sentido de por qué me estoy pillando de esta persona si todo va bien en mi relación y yo no quiero que mi relación cambie. Entonces lo que hice, una de las cosas que suele pasar es acallas esa cosa que sientes porque es como, no, o sea, bueno, sí, es una persona muy mona y no sé qué, pero esto no puede ser. Y como esto no puede ser, pues al final buscas distanciarte de esa persona y eso es lo que pasó realmente. O sea, a esa persona hace años y no la he vuelto a ver. Entonces esto es como me doy cuenta ahora y digo, joder, perdón. Me ha pasado, es decir, me ha pasado otras veces. Lo que pasa es que en este momento, es decir, hace un par de años, cuando llegamos a este punto, más o menos a la vez, hay una conversación al respecto. Hay una conversación al respecto de decir, vale, es que nos está pasando esto, ¿qué es lo que queremos? Y realmente siento que tengo la gran suerte de haber hecho este camino junto con otra persona a la que quiero muchísimo y que hemos hecho un camino parecido, al menos un inicio parecido. Es decir, que el momento de plantearnos las cosas ha venido a la vez, porque vino a partir de una experiencia conjunta que nos hizo plantearnos cosas. Y es Entonces, claro, recuerdo esos meses, tuvimos un montón de conversaciones de, vale, ¿qué es lo que queremos? Porque, o sea, aquí para mí fue un punto de no retorno. O sea, fue un punto de no retorno. Es como, vale, es que no puedo volver a pensar como antes, porque algo ha hecho clic. Sí, ese algo que cambia. Y ese algo ha cambiado y ha cambiado para siempre. Es en el momento en el que tu venda se cae y te das cuenta de las mentiras del amor romántico y dices, ahí va, espera. Claro, porque es que, bueno, sí, básicamente es el clic. Es el clic de mierda. Yo estaba diciendo, yo no podría, pero me está pasando esto. Pero has podido y estás aquí. Sí. Además, lo que recojo de todo esto es que, como bien decías, ¿no? Que además no fue algo que se iniciara a lo mejor por una pulsión sexual, sino que era más por algo emocional. En plan, es que me di cuenta de que me estaba pillando por alguien. Sí. O sea, no es en plan, es que alguien me pone mucho, me parece... No. Es que de hecho, desde el primer momento había mucho afecto. O sea, incluso lo que pasó con estas dos personas vino absolutamente desde el afecto que nos teníamos. O sea, entonces... Claro, digo que fue accidentado porque, desgraciadamente, aquí hubo una brecha. Y bueno, entonces nosotras al final, bueno, nos tuvimos que... Hubo una desconexión por parte y entonces realmente sí, o sea, ya no forman parte de nuestra vida, pero... No sé, supongo que en el fondo también estoy como muy agradecida de aquello que pasó, realmente, porque no podría haber pasado con cualquiera, porque realmente ya digo, es que vino desde el más absoluto afecto que nos teníamos y no era nada planeado, o sea... A mí me parece además como algo... muy bonito porque en muchas ocasiones cuando hablamos con personas, o al menos desde mi parte, que yo lo inicié desde el mundo swinger, se inicia muchas veces como abro la pareja muy en modo sexual y luego llego al afecto, ¿no? Y aquí fue como no, desde el afecto llegamos a lo sexual y después pasamos a todo lo demás. Y es como un camino que para
que para mí es distinto o lo siento como algo distinto y bonito a mi experiencia personal. Sí, que de hecho, claro, es que cuando nos separamos, o sea, cuando al final pasó que nos acabamos distanciando, yo lo sentí como una ruptura. O sea, se había roto un vínculo. Entonces, yo tuve que pasar por un duelo muy heavy, porque se había roto un vínculo muy afectivo, muy importante. Es que recuerdo que estuvimos días de estar los dos en la mierda en el sofá, sin más. Sí, es que además fue un proceso muy curioso porque fue un proceso de duelo que pasamos a la vez. O sea, es como Mario y yo pasamos un duelo a la vez respecto a otras personas y nos hicimos mucho acompañamiento mutuamente. Jolín. Además es como sé que fue un inicio duro por lo que contáis y por lo que se transmite, pero a la vez creo que precisamente eso es lo que tú dices, ¿no? El viaje conjunto de las dos. Y una vez habéis hecho ese pasar por el túnel, hablar, todas estas conversaciones, ¿cómo continúa tu viaje particular? A ver, yo tengo tengo la suerte o a veces desgracia, no es una desgracia. En este caso, a Mario le encanta, o sea, Mario necesita informarse de las cosas. Y obviamente, o sea... Necesito datos. Necesita datos. Entonces, en ese momento yo no tenía el tiempo como para empaparme, así que Mario empezó a devorar libros. Es decir, habíamos tenido un montón de conversaciones, pero era como, bueno, esto es una cosa que queremos hacer bien. Es que además lo queríamos hacer bien, no lo queríamos hacer a lo loco. En plan, pues vale. O sea, queríamos, digamos, saber cómo hacerlo, porque al final no es una cosa que te enseñen. Entonces Mario se empapó. Y fue muy gracioso porque esto se ha comentado en el primer capítulo del podcast, pero preparó un PowerPoint que se llamaba La turra sobre las no monogamias, que simplemente es como recogía un poquito lo que él había estado leyendo y él desde el primer momento me dijo, esto es lo que yo he leído, estaría bien que también hicieras tú, o sea, que cuando pudieras, pues hicieras tu propio camino, digamos, porque al final el inicio es conjunto, pero a partir de aquí cada una tiene su propio viaje, o sea, es indiscutible. Y entonces, nada, lo típico, al final no sabes por dónde empezar, entonces dices, bueno, pues hay una aplicación en la que... se permite poner la opción de no monogamia, que es OkCupid, pues vamos a empezar por ahí. Voy a empezar a pedirles a OkCupid que nos patrocinen. Que nos patrocinen. Básicamente empezó Mario y yo todavía estaba como un poco insegura porque hay, no sé, esto de... ¿Cómo se hacía esto de ligar? No lo recuerdo, ¿vale? Son muchos años de monogamia. Son muchos años de relación y de monogamia. Es como, ¿cómo se hacía esto? Y entonces, bueno, al final, un X tiempo más tarde, al final dije, pues, bueno, al menos para... Simplemente yo, o sea, más que la idea de ahora quiero crear vínculos, que no, para nada fue eso, es quiero conocer gente que piense así. Porque necesito conocer gente, necesito referencias, y no referencias, no hablo de referencias literarias, no hablo de literatura sobre el tema, hablo de cómo vive la gente esto. Entonces, bueno, también se dio la casualidad de que tú apareciste en nuestra vida también en algún momento, y eso nos llevó a conocer el grupo de Telegram. Y recuerdo enero del 2021 unos polivinos, porque claro, recordemos que había pandemia, entonces se organizaban unas quedadas como virtuales por Zoom, y recuerdo a Mario decirme, intentad, o sea, vente, porque a veces se plantean temas, se hablan de cosas y puede ser muy interesante. Y yo recuerdo hasta el último momento tener como un montón de dudas y decir, no, o sea, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Sabes? Y en el último momento decirle, ¿puedes pedir permiso
que aunque yo no esté en el grupo, ¿no? Esto si puedo entrar en la quedada, en el Zoom. Y lo hice. Y realmente eso ha marcado muchas cosas a partir de ahí. Y entonces fue a raíz de ahí que realmente empecé a conocer a una comunidad poliamorosa aquí en Barcelona. Y bueno, Barcelona y alrededores. Y entonces para mí eso fue un cambio, porque ya solo el hecho de decir, vale, es que tengo gente a la que aunque no conozca, o sea, a la que no puedes no recurrir de no voy a abrir un privado a preguntarle, oye, no te conozco, pero me refiero simplemente al hecho de compartir experiencias o de hablar de, vale, y no sé, y no sé, a mí siempre la comunidad, el sentido de comunidad me ha tirado siempre muchísimo. Y era como, ¡buah! Esto. O sea, esto es lo que... O sea, esto me gusta mucho. Y claro, y luego al final creas también una comunidad como más pequeña, más con la que empiezas gente con más afinidad y al final creas... O sea, dentro de esta comunidad de Telegram que hay, digamos, nosotras tenemos una comunidad nuestra propia. Y realmente, o sea, a veces siento que, no sé, me gusta mucho. Porque el apoyo que hay mutuo, aunque no nos hablemos a diario, sabemos que podemos contar con nosotras, con la una, o sea, entre nosotras y no sé, y compartir experiencias y dudas y darte cuenta de que no estás sola cuando sientes celos, no estás sola cuando no sabes cómo gestionar algo, porque es que hay muchas cosas que gestionar. Las gestiones. Dirías que normalmente siempre nos gusta saber qué es lo que ha sido más difícil en el proceso o en la situación en la que se encuentra la persona o así en general desde que te inicias, ¿no? en ese clic. Entonces, ¿tú dirías que para ti las gestiones es lo más difícil o hay cosas que para ti han sido más difíciles? O sea, normalmente no es que sea difícil. O sea, difícil no lo definiría con la palabra difícil. A veces puede ser duro, eso sí. Y recuerdo realmente, claro, los primeros meses fue ir desmontando muchísimas cosas que dábamos por supuestas, porque al final teníamos antes una rutina y esa rutina empezó a cambiar y empezó a cambiar bastante rápido. y sí, yo con mis vínculos realmente tengo muchas conversaciones al respecto de no sé, de cómo gestionamos calendario, cómo gestionamos inseguridades, cómo... no sé, o sea, me he quedado en blanco. ¿Cómo cubrimos necesidades, por ejemplo? Exacto. Y recuerdo simplemente que los primeros meses pues fue como un poquito así más duro, porque fue como acostumbrarnos a otras cosas y yo era lo que quería. Es decir, yo recuerdo al principio decir, vale, es que entramos desde llamado poliamor jerárquico. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de convivencia y hay cosas que no se pueden obviar, pero es que realmente luego no es... Es decir, lo sentía así en el sentido de que hay ciertas prioridades que existen ya simplemente desde la convivencia. Claro. Y luego darme cuenta de decir, es que no es esto lo que tenemos y no es esto lo que quiero. Uh-huh. Y al final es como ir desmontando como prioridades al final. Y eso ha sido un proceso, bueno, no sé llamarlo duro, ha sido un proceso. De hecho, a mí cuando se habla de jerarquía, esto es muy a título personal, yo siempre pienso en que existe una jerarquía estructural
que existe, porque en el momento en que dos personas conviven es imposible que no exista una jerarquía, ya ni que sea por el cuidado de las plantas de la terraza, porque hay que coordinarse. Luego existe una jerarquía obligada cuando compartes familia y además muchas veces, y más sobre todo si estás en el armario o si tienes ciertas dificultades con eso, entonces hay ciertas cosas que no vas a poder destruir ni desmontar ya. Y otra cosa es la jerarquía de emocional o que tú realmente estés sintiendo esa jerarquía dentro de tus relaciones. Que esto es algo completamente distinto a mi modo de ver, ¿eh? Sí. Claro, yo al principio decía, ¿cómo gestiono esto? Claro, es que es muy difícil. Pero luego es a lo que me refería, es realmente, creo que lo has expresado muy bien, porque para mí, emocionalmente, no hay ninguna jerarquía. Es decir, no hay... es que... ¿A quién quieres más? No. No, es diferente, claro. Pero no mejor ni peor. Es porque al final, igual que tu relación con tu mejor amiga es diferente que la que tienes con tu madre. O sea, al final existen diferentes personas en tu vida y la relación que tienes con ellas es diferente. Entonces, ¿por qué tiene que cambiar eso? O sea, obviamente cuando tienes una relación, consideramosla afectivo-sexual, romántica, por supuesto que hay diferencias entre las relaciones, pero eso no significa que una sea más importante que otra. Significará pues, que en determinados momentos una tendrá, pondrás una prioridad en un determinado momento, pues por lo que sea, pero no que como norma general haya una jerarquía entre unas y otras, porque simplemente es eso, o sea, son diferentes. Claro. Sí, es mucho eso lo que dices de la parte emocional, y también me llega lo que decías de que cada relación es distinta. Es que es imposible que una relación que tiene un recorrido de 1 año y medio tenga ciertas profundidades que tiene una relación que tenga un recorrido de 5 años. Es que es imposible. Al igual que hay otras cosas que va a tener una relación que se está iniciando y que hace 2 meses que existe, que evidentemente no tiene una relación que a lo mejor hace 8 años que existe. Porque hay diferencias. O sea, existe el NRE, existen muchas cosas cuando se construyen relaciones. Y claro, evidentemente no es lo mismo cuando acabas de conocer a una nueva compañera de trabajo, por ejemplo, que tiene todo por contarte, que cuando estás con tu amiga de toda la vida, en la que a veces no hace falta ni que estéis hablando. Porque ya te sabes todo y te dice, ay, es que, y tú, uff, sí. Y ya está, ya lo tenéis todo hecho. Pues no tiene por qué ser diferente en una relación porque sea romántica, ¿no? Es lo que nos han vendido, el amor es amor y tiene que ser... Pues no, señores, no. Y ahí es donde... Bueno, esto es mi reflexión personal de lo que recogía de Chris. No, está... Y bueno, claro, ahora que dices el NRE, claro, mi NRE también, o sea, yo tuve un NRE, bueno, brutal. Cuando conocí a mi otro vínculo. Y claro, eso también fue eso fue muchas conversaciones al respecto, porque claro, yo entiendo, para una persona no es fácil. Para otra persona no es fácil ver que de repente es que el NRE es muy... sí. Y claro, además yo la manera que tengo de demostrar mis sentimientos es bastante potente. O sea, yo siempre había tenido como la losa de siento demasiado. No, a ver, no siento demasiado, pero demasiado no, porque... Pero siento, o sea, mi manera de sentir, mi manera de expresar mis sentimientos es, bueno, pues difiere, digamos, de otra gente. Entonces, claro, es que se nota mucho. Soy muy expresiva. No nos habíamos dado cuenta. Pero eso también es bonito. O sea, aunque es verdad que gestionar una NR de otro y la propia incluso, porque ahora recojo eso y yo recuerdo NRs que me hacían sentir culpable. O sea, en mi caso, por ejemplo, antes de empezar a quedar con mis
con mis vínculos más recientes, yo tenía un vínculo de más largo recorrido con el que hablaba todas las noches por teléfono y de golpe y porrazo empecé a dormir con otras personas y esa llamada de teléfono no podía darse y yo me sentía muy culpable por no poder llamar a esa persona y estar rompiendo una rutina y era como, ¡guau! Y me costó muchísimo gestionar eso, o sea, algo tan sencillo como el no estoy llamando por teléfono. Te entiendo, porque algo parecido me pasó. Y en realidad era como, y a veces mi NR me hacía que me olvidara, ¿sabes? Y no, yo no me acordaba de la llamada y al día siguiente era como, ¡oh! Y no le he dado las buenas noches. ¡Socorro! Sí. Sí, ahí la dificultad. Y esa es una cara de la moneda. ¿Y la otra, qué es lo que te ha aportado a ti el poliamor? Buah. Sé que suena como cliché, pero realmente el poliamor, es decir, abrirme a pensar de maneras diferentes de las que yo había entendido siempre, porque era al final lo que había. Es decir, me ha hecho plantearme cosas de mí misma. Y me ha hecho... o sea, yo me sorprendí hace un par de... Yo empecé, el año pasado empecé a decir, un momento, esta chica me gusta. Nunca me han gustado las mujeres, porque, o sea, me gusta o no, o siento que me tiene que gustar porque ya que he abierto, es decir, ya que he abierto mi mente en este, ¿por qué no lo hago? No. Entonces he estado muchos meses he estado mucho tiempo como intentando decir, vale, hubo un momento en el que hablando con una persona, una amiga, me dijo, y eso realmente me llegó muchísimo porque me dijo, es que no te gustan las mujeres de la misma manera que te gustan los hombres. Uh-huh. Y dije, un momento, ¿Es en serio? O sea, y entonces, claro, a raíz de cómo te vas planteando cosas y de repente, recuerdo hace unos meses, pensar, ay, es que he conocido a esta chica, jo, qué mona que es, y que no sé qué. Y es como, ay, creo que tengo un crush con esta chica. Y de repente, darme cuenta de que es lo mismo que decía cuando tenía 17 años y cuando tenía 22 en la uni, que recuerdo momentos en los que conocí a chicas y yo, a pesar de no conocerlas como mucho, simplemente, o sea, de relacionarnos, no eran mis mejores amigas ni mucho menos, pero como pensar, joder, qué mona es esta chica, ay, no sé qué, y no relacionarlo con es que esta chica me gusta, porque no lo he sabido reconocer hasta hace unos meses en los que fue como un momento, esto que estoy sintiendo ahora a esta persona, o sea, respecto a esta persona, es lo mismo que yo decía cuando hace 10 años. Lo que pasa es que yo siempre me había considerado hetero. O sea, porque entonces, claro, el hecho de, para mí, abrirme, es decir, plantearme cosas como más allá del modelo relacional, en este caso, más allá de la monogamia, ha sido como, vale, entonces, si me he abierto, digamos, en esto, en pensar de otras maneras al respecto a esto, ¿qué otras cosas me he dejado de pensar sobre mí? Uh-huh. Y entonces aquí viene, a mí, es claro, es que lo digo con la boca pequeña porque ya sé que de esto, pero es que soy bisexual. Pero no he tenido... No hace falta haber tenido sexo para ser bisexual. No sé. O para pero sentirse. Vale, es que me gustan también las mujeres. ¿Sabes? Es como, wow. Y además, otra parte muy importante, y es que es simplemente el no buscar activamente, sino el que hay en mí. No. Simplemente el que estar más abierta a que determinadas reflexiones calen. Uh-huh. Entonces, en este caso, caló esto porque fue como un momento. O sea, yo hasta aquí no había hecho una reflexión al respecto. Y además hice otra reflexión. De repente, hablando con una persona a la que tengo mucho cariño, me dijo, me explicó algo y me habló del concepto de la grisexualidad. Uh-huh. Y dije,
Un momento. Explícanoslo un poco. Sí. Básicamente, la grisexualidad está en el espectro asexual, ¿vale? Entonces, simplemente es el espectro de no eres alosexual. Entendido como la norma. O sea, la norma, no sé cómo explicarlo, porque realmente, pero es como... ¿Una persona que siente deseo sexual sería una persona alosexual? Exacto. Bueno, no es... yo no, o sea, una persona que siente deseo sexual de la manera en la que siempre se ha entendido, es que realmente no sé cómo explicarlo. O sea, el problema es que no sé... pero, claro, yo siempre había pensado, a ver, yo tengo deseo sexual, lo que pasa es que mi deseo sexual no funciona, entre comillas, como funciona igual para como la mayoría de personas. Pero igualmente yo tengo deseo sexual y realmente disfruto de relaciones sexuales, con lo cual yo siempre había descartado el extremo asex. ¿Por qué? Entonces, claro, si no eres asex, eres alosexual. Y entonces a mí esto me ha llevado como muchos problemas, porque entonces yo sentía que yo no sentía bien. Yo sentía que mi deseo no estaba bien, porque mi deseo, ¿cómo decirlo? Funcionaba de manera diferente a la que al deseo, por ejemplo, de quien era mi pareja. Y eso no significaba que para mí esa relación no fuera importante o no fuera. Simplemente es la parte sexual, es que no está, o sea, no sé cómo, no funcionaba igual. Pero claro, entonces yo tenía como ¿cómo explicarlo? Tenía como la necesidad de decir, esto es una época, en algún momento llegaremos a lo que se considera normal. A lo que nos han explicado en las a lo que nos han explicado ¿qué te que pasa? es normal. Entonces, llegaremos aquí, claro, yo me intentaba convencer a mí misma, mientras intentaba convencer a mi pareja de que eso no era lo normal, y entonces, que no se preocupara, que esto era algo temporal. Pero claro, algo temporal que dura 8 años... o sea, 8 años no es algo temporal. Entonces, de repente, oigo el término de grisexualidad y lo oigo ligado a unas experiencias que me resonan a las mías. Y me resonan es que yo siento, o sea, yo tengo deseo sexual, pero está ligado a situaciones concretas o a momentos o a personas, o sea, no sé. Realmente el problema es que en estos momentos todavía estoy como descubriéndolo. Entonces, no soy ninguna experta en el tema, no puedo explicarlo exactamente, pero es simplemente el hecho de decir, vale, es que me reconozco en esto, puedo dejar de intentar llegar al otro, que era lo que yo pensaba que era. Kleenex. Por favor, pagarles a estos chicos Kleenex. No, en serio. Es como el darte cuenta de decir, vale, es que igual he intentado siempre cumplir unos estándares que no eran los míos. Joder. Y claro, el darme cuenta de eso es hacer la reflexión interna y el poder decirle a las personas con las que me relaciono que esto no va de ellas, sino va de mí. Y para mí ha sido muy importante, porque es que siento que realmente si no hubiera roto los moldes, digamos, de la monogamia, si no hubiera empezado a replantearme cosas, no habría llegado hasta aquí. Y esto es una gran parte, o sea, es una parte súper importante de mí. Y lo de siempre, las etiquetas como de manera descriptiva y nunca prescriptiva, porque me defina ahora como... Pero simplemente el hecho de decir, es que esto existe, ponerle un nombre
hace un montón. Porque es como de repente decir, vale, es que hay entre medios. Hay cosas entre medias que joder. Y no. Y claro, incluso el hecho de poder comunicarles esto a otras personas y decir, vale, es que a mí me pasa esto. Y entonces, bueno, pues habrá momentos en los que esto, pues claro, en este caso es como mi relación con el sexo. Realmente, claro, la cosa es que no es que yo no hay gente en el espectro ASEX realmente que hay como tres como categorías, ¿no? Hay gente que siente como repulsión, gente que es neutral y gente que le gusta. Y claro, a mí realmente es decir, me gusta tener relaciones sexuales. Entonces, claro, ¿cómo me iba yo a pensar que yo podía llegar a estar en el espectro ASEX si como no es una cosa tampoco de la que se hable mucho, entonces no sabes tampoco qué es exactamente. Y entonces dices, no, es que si no soy esto, tengo que ser esto. Entonces, si tengo que ser esto, tengo que llegar a los estándares de lo que es esto. Yo ahora mismo me siento muy conectada con el concepto de que el poliamor o entrar en las no monogamias te lleva a un viaje interno que te hace cuestionarte muchas cosas. De ti misma. Yes, muchas, de manera constante. Y que te lleva a descubrir cosas buenas, no buenas y tu manera de comunicar, de expresar. Al menos en mi caso, yo en esto me siento como muy, muy unida y muy identificada. Y más en mis relaciones en mis últimos años, que es como, madre mía, nunca pensé que aprendería tanto sobre mí misma. Y me encanta estar ahora mismo aquí contigo aprendiendo juntas. Y es que también el hecho de aprender sobre ti misma creo que ayuda a los demás. Yo me he propuesto de cara a esta entrevista intentar hablar lo mínimo posible de mí por la relación que nos une, pero a mí se me hacía muy cuesta arriba el tema de la poca frecuencia del sexo, no por la falta de frecuencia en sí, sino por todo lo que venía de la mano. Es decir, no, pero esto es algo que está pasándome ahora, pero acuérdate hace unos meses que era distinto. Y pienso, hace unos meses era muy parecido. Entonces, sentía, sé que es tu proceso, pero en aquel momento yo sentía que lo que decías y lo que estaba viviendo no se correspondían. Exacto. Y ahora, el hecho de que hayas encontrado una etiqueta, no por el hecho de que te hayas etiquetado, porque a mí la etiqueta es para ti, no para mí, hace que te encuentres mucho más cómoda escuchándote y te encuentres mucho más cómoda explicándolo, y que creo que hace que entender lo que está sucediendo a los que están alrededor sea mucho más fácil y mucho más sencillo de digerir o de convivir. Entonces, en ese viaje que has hecho tú, siento que yo también he sacado algo hacia nosotras. Sí. Yo también he sacado algo. Aparte de lágrimas. Gracias por abrirte y explicarnos todo esto. Sé que a ti te hacía... que nos habías comunicado que te apetecía expresarlo y poder comunicarlo, pero ha sido genial poder oírlo. Espero que además de a la gente poliamorosa que nos escucha, a la gente que se cuestiona su sexualidad de mil maneras, también les pueda ayudar, porque es muy bonito y creo que muy importante no solo escuchar experiencias en las no monogamias, sino el más allá y el cómo llegas a conocerte. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras por hacer esto, este podcast.
para finalizar, la recomendación que nos hace en esta ocasión Chris viene en el libro H. Amor, en el segundo volumen, o Amor con H, el segundo volumen, que es un libro editado por Con tinta me tienes y pertenece al texto escrito por Brigitte Vasallo, Romper la monogamia como apuesta política, que originalmente es un artículo publicado en el tercer anuario de Pícara Magazine de 2015. Así que vamos con este texto. Adelante, Mario. Eres mío, yo soy tuya, te lo he dado todo, te debo la vida, me robaste el corazón, voy a conquistarla, me las pagarás. El triángulo amoroso que forman la monogamia, la fidelidad y el amor romántico usa términos del capital para definirse. Y las palabras, lo sabemos, no son inocentes. Si nuestro impulso romántico busca la media naranja, una vez que logremos ser naranjas completas, la otra persona nos pertenece. O al menos pertenece a ese cítrico redondamente perfecto que formamos como dúo. Así, como propiedad, si nuestra mitad tiene relaciones sexuales o afectivas con otras personas, nos está quitando algo que nos pertenece, está disminuyendo nuestra parte de ser. Compartir el amor es sin duda el infierno. Pero en realidad el amor no se comparte. No es como alquilarle una habitación en tu casa a alguien, o como dejarle ropa a tus hermanos, o como viajar en un mismo coche para pagar a medias la gasolina. El amor, con mayúsculas, no es un bien escaso, sino un órgano que crece cuando lo ejercitas, un ser vivo que responde al alimento. El amor debería ser energía renovable, ese estado ideal que no resta sino que suma, que no te mengua sino que eleva tu potencia y te hace más grande.